bienvenidas a este espacio de diálogos en salud. Y el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a la celebración del Día Mundial de la Alimentación. Y el lema del Día Mundial de la Alimentación de este año 2021 es: nuestras acciones son nuestro futuro. Y va precisamente enmarcado a lo que va relacionado con la mejor producción, con la mejor nutrición, con el mejor medio ambiente y sobre todo de una vida mejor. ¿Y quién mejor que nos hable en este diálogo que es especial? La doctora Carla Rosanet Zul Rosado. Bienvenida, doctora Carla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Alina. A ti, Carlita, por aceptar esta invitación. Ella nos va a hablar precisamente sobre la experiencia de un estudio exploratorio precisamente de nutrición en una comunidad rural maya bajo el escenario de COVID-19. Y un poquito para que conozcan más a la doctora Carla Zul, pues ella estudió la maestría en Ciencias de la Salud en el área terminal de Patología Experimental aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán. Además, tiene un doctorado en Ciencias de la Salud, igual por la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Además, entre lo que es sus actividades relacionadas con la investigación, ha hecho un estudio integral de la rickettsiosis en Yucatán, donde destacan pues, la determinación de factores tanto socioculturales, de hábitat y ecológico en comunidades mayas de Yucatán, para determinar las enfermedades precisamente transmitidas por vector. Además, ha implementado estrategias de promoción de la salud en este mismo sentido, pues ha tenido una experiencia en los programas de iCrops enfocado a Customer Discovery, con tecnología desarrollada en el laboratorio de sistemas de diagnóstico para enfermedades exantémicas transmitidas por vectores. Además, ha hecho diagnóstico y desarrollo de vacunas para riquezas, que ha hecho todo un diagnóstico en el tema. Y actualmente la doctora Carla, pues ella imparte cátedras en el campus del área de la salud y está ubicada en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi. Y pues Carla, hoy precisamente que estamos dedicando este programa de diálogos en salud, precisamente a lo que es el Día Mundial de la Alimentación. Y viene muy ad hoc, pues, esta invitación por todo el trabajo que has hecho y que estás desarrollando en las comunidades, sobre todo en una comunidad muy especial, que creo que ha sido así, como que la has adoptado con mucho cariño y me consta ver todo el trabajo que has hecho, ¿no? Por mucho tiempo. Y platícanos, Carla, un poco de este estudio exploratorio que has llevado a cabo precisamente en esta comunidad maya ubicada al sur del estado de Yucatán. Y ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido este estudio exploratorio de lo que has hecho en estos últimos años? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Y te comento desde el año pasado, cuando inicia la pandemia, así como una servidora, creo que muchos investigadores se quedaron pues a la mitad del camino con sus investigaciones y tuvieron que modificar y adecuar a la situación emergente que estábamos viviendo. Entonces, en la comunidad de Teabo vengo trabajando ya hace un par de años con enfermedades asociadas a vector, particularmente con garrapatas. Y cuando se detona la pandemia y bueno, empiezan a suceder, a presentarse casos en nuestra entidad, aplicamos a una convocatoria para COVID, para la situación emergente, y teniendo la experiencia comunitaria que presentábamos por años, decidimos plantear una estrategia con un abordaje multidisciplinario, y dentro de los ejes de acción que nosotros contemplamos justamente fue la sección de nutrición. Y entonces, a raíz de eso, pues se detona un conjunto de actividades que nos ha permitido desarrollar y saber qué ha sucedido con la población durante ese tiempo, cómo lo pasaron, qué han comido, y me imagino que ahora vamos a platicar al respecto, ¿no? Efectivamente, creo que pues, lo que nos vas a comentar ahorita es precisamente de estas experiencias que has tenido en el tema de nutrición y alimentación, que sin embargo no es el ámbito de expertise de la doctora Carla,
pero pues ha integrado este elemento importante y esto pues cabe mencionar que es algo que hay que resaltar porque no todos los investigadores, dependiendo del tipo de estudio que vayan a hacer, integran esta temática, que no son expertos, pero ven la necesidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, lo que va con respecto a esas experiencias, veo que desarrollaste varios momentos en tu trabajo, ¿no? Desde lo que es la parte del desarrollo tecnológico, en la parte de nutrición, hiciste otras cuestiones sobre publicaciones también científicas que se han desarrollado en torno a ese estudio y también actividades fundamentales de promoción de la salud enfocadas precisamente a las comunidades del ámbito rural. Cuéntanos un poco de esto, Carla. Pues mira, lo que primero que te quiero comentar es que para ese momento epidemiológico, nosotros dejamos de ir a la comunidad y retornamos en los meses posteriores de junio y julio. Y entonces una de las situaciones que nosotros queríamos ver o que quisimos ver de inicio es cómo estaba la comunidad después de varios meses de estar en confinamiento y de varios momentos que se vivían en la comunidad. Entonces vimos algunos elementos de cambio o que al menos presentaban ciertas modificaciones. De entrada saber o de inicio saber qué es o cómo percibían ellos el concepto de salud de enfermedad, ahora sumando un nuevo elemento que justamente es la enfermedad asociada al virus SARS-CoV-2. Y bueno, saber qué sabían, cómo se cuidaban, y etcétera. Y otros ejes también como economía, salud mental y tocamos el punto, como usted comenta, de nutrición. Y entonces, cuando tuvimos este diagnóstico situacional, un poco apoyados por la doctora Yolanda Oliva y otro poco por una de las experiencias que te voy a comentar, justamente de un desarrollo tecnológico, entonces decidimos abordar las temáticas muy específicas en cuanto a nutrición. Entonces, te comento la primera, una fue, como te comentaba, es un desarrollo tecnológico que permite realizar una evaluación en una comunidad en diferentes ejes y dentro de esos ejes será nutrición. Entonces, aquí nos apoyamos de expertos, que agradezco también el espacio por todo tu apoyo durante la sección de nutrición para permitir diseñar y validar una sección o una lista de preguntas o una lista de elementos que se trataron de preguntar a través de este desarrollo tecnológico. Una de las situaciones que ha emergido en esta pandemia es el uso de la tecnología, todo el desarrollo multimedia, el Facebook, el WhatsApp, han sido de gran valor para poder realizar y continuar ciertas experiencias. Entonces, bajo este desarrollo tecnológico, que todavía no puedo hablar al respecto, está contemplado nutrición y fue una manera muy rápida, de menor riesgo, para poder saber algunos elementos que ellos nos compartían durante ese proceso, como saber qué es lo que comían, con qué frecuencia lo comían, qué comían más. Bueno, yo, sin saber los resultados, yo he percatado lo que han comido en mayor proporción, que ha sido el maíz, a través del proceso del nixtamal. Y es un elemento que mayormente ha sido consumido durante la pandemia, según los datos que nosotros tenemos, ¿no? Y desafortunadamente los refrescos embotellados, que ha sido uno de los elementos que se han agudizado en cuanto al consumo en esta comunidad. Ok, Carla. Y bueno, y en cuestión, por ejemplo, esas actividades de promoción de la salud también que han implementado, ¿no? Porque esto, bueno, viene junto con estos apoyos también que han brindado a la comunidad, ¿no? Desde algún materiales educativos, materiales que han complementado un poco, y no que viene de la mano con la pandemia, pero que los has enfocado muy bien, tú y todo el equipo, a precisamente a promover estos buenos hábitos, estos alimentos saludables, ¿no? Pero también de la mano con todos los elementos que se deben de considerar, sobre todo una comunidad, de cómo, pues, tener estas medidas de higiene, ¿no? Ante el SARS-CoV, ¿no? Porque pudiera ser muy fácil decir, pues ellos están en su hábitat y en su lugar, en su espacio, en su contexto, pero no están así, ¿no? Entonces, creo que esta complementación también de estas materiales, pues de todo este material educativo que has implementado, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles han sido estos
estos materiales y qué otras cosas has llevado a cabo con pues, con la comunidad, ¿no? Claro, entonces, lo que te comentaba anteriormente es una de las primeras experiencias, pero Ujú, después le siguieron 2 más, ujú, que justamente nos permitieron plantear cuáles eran los abordajes que íbamos a ujú, desarrollar en los materiales educativos. Uno de ellos fue la experiencia de un nutriólogo, justamente ujú, desarrollando una tesis de posgrado para la ujú, UNAM. Se conjuntó y se asoció, se vinculó a nuestro proyecto, justamente para saber cuáles eran todos esos cambios que se generaban en una comunidad bajo 2 pandemias, ¿no? Una muy conocida, que es la obesidad, y ujú. la otra que nos azotaba para ese momento, que es ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Y bueno, él convivió con gente que ha pasado por momentos de COVID-19 y tiene varios elementos de qué es lo que han comido, cómo se la han pasado en cuanto a alimentación y qué es lo que han dejado de comer por lo que se comenta en la comunidad que deberías o no comer, que eso fue uno de los puntos importantes que nosotros consideramos para el resto de los materiales. Y la tercera experiencia fue una chica de la especialidad en salud pública de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella hizo con nosotros una estancia, ahora sí que a distancia, y entonces ella trabajó con las mujeres, que ustedes saben que en las comunidades las mujeres llevan un peso fundamental para la compra de los productos y también para la elaboración de los mismos. Entonces, conjugando estas 3 experiencias de qué había pasado con la comunidad en el tiempo de pandemia, cómo lo vive una familia bajo una sindemia de COVID-19 y obesidad, con enfermedad y sin enfermedad, más la experiencia con las pláticas con las señoras tomadoras de decisiones en el hogar, pues entonces generó un conjunto de folletos de un inicio digital que los compartimos incluso vía virtual y a través de redes sociales en la comunidad, donde hablábamos del sistema inmune y nutrición y algunos otros elementos también que se enmarcaron y que derivaron de ese diagnóstico de las 3 experiencias que nosotros realizamos. Nuevamente aquí quiero dar las gracias a la doctora Barradas y a ti también por ese apoyo para la generación de algunos materiales que pueden estar en versión impresa posteriormente, pero que ahora se manejan de manera digital. Y vinculado con esto, también tuvimos una asociación con la Universidad de Michigan. Y con ellos entonces trabajamos algunos otros elementos que iban más en cuestión de recomendaciones, pero que al final del día también implicaban cuestiones de nutrición. Entonces nos permitió tener ese material que estaba vinculado y que sigue siendo útil para la comunidad y que en algún momento dado también puede ser compartida para otras comunidades. No, creo que todo el esfuerzo, el trabajo de un equipo también multidisciplinario en pues, en todo esto que has estado haciendo y en pandemia, ¿no? Sobre todo resaltar que Ujú. estuviste trabajando precisamente en la pandemia. También, Carla, ¿qué otras acciones has hecho precisamente enfocado a esto con los jóvenes, con los niños, con las niñas? Ujú. De repente he visto algunas visitas que has hecho a algunas escuelas, de cuál es la metodología, cuál es la la operatividad que Ujú. has considerado para llevar a cabo precisamente, pues esto es parte de la promoción de la salud que has Ujú. estado haciendo. Cuéntanos un poquito de esta parte. Bueno, con las escuelas lo que hemos hecho es trabajo a distancia y nos hemos vinculado con los profesores y con algunas mamás con las que ya tenemos suficiente comunicación, ¿no? Y que de alguna manera han servido como promotoras comunitarias, que eso es un elemento importante y no lo he documentado, pero al hacer el trabajo a distancia, solamente 2 profesores teníamos la posibilidad de ingresar a la comunidad y todas las actividades que han tenido que ver con los jóvenes, con los niños y con la gente adulta mucho ha sido a través del apoyo de estas 4 promotoras comunitarias. Entonces, con las escuelas nos hemos vinculado con los profesores que les hemos dado orientación, bueno, a través del manejo de las tecnologías. Al inicio de la pandemia, las mamás no dominaban el uso del PDF o escribir Claro. un documento en Word, sobre todo en el teléfono, y ese es un tema que nosotros no lo planteamos, pero emergió como una necesidad, y entonces aquí el maestro Juan José nos apoyó para poder capacitar a las mamás, sobre todo para que pudieran resolver todos los apoyos gubernamentales que se hacen a través de plataforma. Entonces las Claro. mamás tampoco no estaban en esa oportunidad. Entonces, creo que colaboramos un poco para el manejo de las tecnologías con los profesores y con los niños, y a
a través del WhatsApp, a través de redes sociales como el Facebook, vigilado por los papás, tratamos de dar comunicación directa con los niños, ¿no? Y bueno, no te lo había comentado, pero con los niños durante pandemia hicimos eh, pues un trabajo que tuvo que ver con dibujo, que es una técnica que se llama Draw and Tell, que ellos pueden dibujar y pueden platicar sobre cómo se sienten, qué han comido, cuál es su perspectiva ante el virus SARS-CoV-2, cómo ha cambiado mi familia. Y entonces fueron emergiendo otros temas, además de nutrición, como salud mental, que es Ujú. algo que es poco abordado y que es poco Y en abordado niños. sobre todo en niños. Ujú. Entonces aquí eso también dio la apertura a vincularnos con otros especialistas, psicólogos también dedicados a hacer abordajes en nutrición, y yo creo que va a ser muy interesante seguir esa línea, que es una línea que yo creo que es muy interesante seguir por la parte de nutrición, poco abordada, nutrición e incluso obesidad, porque muchos niños Sí, durante no, este proceso subieron de peso, y una de las situaciones siempre fue, o las preocupaciones de las mamás es: ¿qué puedo hacer? ¿O cómo le hago para poder dejar en el peso o tener un peso saludable para mi niño, ¿no? Entonces, esas fueron otras situaciones que emergieron, y también ahí recurrí a profesionales y amigos que nos permitieron dar asesoría in situ, telefónica a estas personas, primero para tranquilizarles por esa inquietud, y segundo, seguirnos vinculando con otros niños o mamás, más bien mamás, que nos permitieron resolverles ciertas inquietudes. Entonces, primero, el tejido social ayuda mucho, las redes sociales ayudan también, y los profesores, ¿no? Nos permiten esa vinculación con los diferentes actores sociales, particularmente las mamás. No, creo que has hecho un trabajo extraordinario y yo siempre he dicho que los jóvenes que ahorita están precisamente armando sus proyectos de investigación en Ujú, este momento, que posiblemente tú les vas a dar clase más adelante, Carlita. Yo les digo siempre que cuando haces una investigación y que nos casamos con un título, con un nombre y desarrollamos ciertos objetivos, cuando ya estamos en el lugar y vamos descubriendo otras cosas, eso es hacer investigación. Eso es parte de lo que va ujú. emergiendo, ¿no? Como lo que tú has comentado, de estos ejercicios que hiciste con los niños, con las niñas, y que dices, wow, o sea, aquí hay un foco rojo, ¿no? Y que Ujú, creo que es importante abordarlo. Y el abordaje que sobre lo que tú has comentado de la salud mental en niños y niñas es poco abordado hoy en día, sobre todo en la parte de la pandemia, y más aún relacionarlo con la parte de alimentación y nutrición. Entonces, creo que ahí son parte de estos hallazgos que has tenido, ¿no? En el ámbito, en el área en el campo donde estás, más bien yo le diría en el área rural, en el área poblacional, donde los nutriólogos, las nutriólogas también tienen una participación importantísima para este abordaje de determinados problemas como los que tú estás encontrando, ¿no, ujú. Carla? Y bueno, Carla, ya para ir cerrando, algo que me ha llamado mucho la atención en lo que has comentado es la integración de las y los nutriólogos, ¿no? Y esto es importante porque además de que no es tu disciplina la alimentación, o sea, la nutrición, pero siempre has encontrado, ¿no? O sea, has identificado esta necesidad que tiene que ser abordada en las comunidades, ¿no? Ujú. Y ¿cuál ha sido esta experiencia con las y los nutriólogos? Ya enfocándonos más a la parte, ¿no? Porque además yo he tenido la oportunidad de trabajar, hemos trabajado de manera conjunta y de repente hay muchos alumnos, muchos estudiantes que se llevan gratas experiencias con el trabajo que se hace en la comunidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, como te comentaba, el trabajo comunitario creo que responde y es necesario hacerlo desde la multidisciplina, y creo que también favorecer la transdisciplina, ¿no? Donde diferentes actores de la comunidad científica pudieran estar trabajando. Para mí ha sido sorprendente trabajar con los nutriólogos porque tienen una mirada diferente de cómo una comunidad se desarrolla, particularmente en tiempos de pandemia. Entonces puedo ver esa diferencia, y es a los muchachos que nos están escuchando, les puedo decir que hay temáticas
tan diversas y complejas, pero para eso, o sea, tienes que adentrarte, ¿no? A la problemática, ¿no? Y por otro lado, el hecho de tener la transdisciplina te permite que justamente que todos los alumnos, incluso los profesores, tengan escenarios reales de aprendizaje. Y eso a su vez permite que otros temas vayan emergiendo y que realmente vayan enfocados a resolver una problemática Así en la es. comunidad bajo una necesidad. Cuando hay una necesidad de cierto elemento, siempre también va a haber una necesidad de poder resolver esto, Así ¿no? es. Y va a ser desde la mirada comunitaria, desde la mirada de la persona que le duele. Ujú. Entonces, yo creo que ese es un punto en el cual el investigador debe estar aperturado a poder observar quietamente, muy tranquilamente, observar la comunidad y escuchar. Entonces, al escuchar, te permite hacer redes con diferentes disciplinas y yo creo que nutrición tiene un campo muy importante. Medir todo lo que está pasando en cuanto a salud de la nutrición post pandemia va a ser algo muy interesante, sobre todo en personas que han cursado por COVID y que a lo mejor han cambiado también sus hábitos de alimentación. Entonces, yo creo que hay suficientes elementos para poder seguir trabajando. En lo personal, yo he vinculado a alumnos de posgrado para nutriólogos y para mí también ha sido un aprendizaje, ¿no? Yo, por ejemplo, ya no puedo tomar una coca porque siento que Juan Manuel me va a mirar, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que esos escenarios se los brinda bueno, de momento epidemiológico, ¿no? Así es. Pues, doctora Carla, te agradezco infinitamente, pues, haber estado aquí el día de hoy en este diálogo en salud que teníamos pendiente desde hace un tiempo y qué mejor que en el marco del Día Mundial de la Alimentación estemos abordando esta temática. Y quiero cerrar, pues, el diálogo, esta entrevista, Carla, porque muchos se preguntarán, ¿y cómo yo, cómo tú, cómo todos podemos formar parte del Día Mundial de la Alimentación? Y para muestra de ello es precisamente lo que ha hecho la doctora Carla. Pero además, no solo eso, los estudiantes, los profesores, la gente misma en la comunidad están haciendo cosas precisamente para cuidar su salud, para cuidar su alimentación. Entonces, no me queda más que agradecerte nuevamente, pues que estuvieras aquí compartiéndonos más de tus experiencias. Yo espero en no sé, en otro diálogo en salud que nos puedas acompañar para que vayamos dándole seguimiento al trabajo tan interesante que estás abordando. Pues a mí me encantaría vincular a más alumnos que tengan la oportunidad de tener ese tipo de experiencias y vincular disciplinas. Yo creo que esto apertura poder desarrollar temáticas, porque sin una nutrición adecuada no tenemos un sistema inmune adecuado y si no Así tenemos es, un sistema inmune adecuado, entonces somos vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, acentuando particularmente las crónico-degenerativas. así es, así es. Pues Carla, muchísimas gracias nuevamente. Y amigos, amigas, es así como llegamos al final de un día más de Diálogos en Salud. Les esperamos en nuestro próximo diálogo y recuerden que viene el Día Mundial de la Alimentación, así que no se pierdan también las actividades que tenemos aquí preparadas para los jóvenes, para la sociedad en general, sobre las acciones del Día Mundial de la Salud. No dejes de vernos en el Facebook, en nuestras redes, en YouTube y da like a todas nuestras publicaciones que hagamos precisamente de diálogos. Nos vemos hasta pronto y buen día.